Ya, hola a todos, bienvenidos a la cápsula 14. En este caso vamos a ver otros dos ejercicios que son de integración. Ya son un poquito más difíciles que los que vimos antes, pero en este caso son de integración, o sea, no los vamos a ir graficando, sino que directamente vamos a trabajar las cotas y vamos a integrar. ¿Ya? Em, los puse porque, una, porque este es el primero que vamos a ver en tres variables, ¿ya? Y dos, este porque es un poquito más creativo, ahí hay que hacer unos arreglitos, ¿ya? Para poder trabajarlo. ¿Ya? Entonces, em, eso. Ya, vamos con el A. En el A nos piden calcular la integral de 0,1, z1 y i1 de la exponencial de x elevado a 3 por dx de y de z. Ya, y aquí lo primero es que ustedes saben que la exponencial de x elevado a 3 por dx no es integrable, ¿ya? Esta exponencial no tiene una integral, una primitiva, ¿ya? Como conocía, entonces es necesario hacer cambio de variable para poder resolverlo, ¿ya? Eso nos da la intuición al tiro de que lo que queremos es sacar x y dejarlo al final, cosa de que con un poco de suerte, ¿ya? Aquí aparezca algún término que nos permita hacer cambio de variable. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos x cuadrado por exponencial de x elevado a 3, ustedes cachan que tomando u igual a x elevado a 3, les queda du igual a 3x elevado a 2, ¿ya? Entonces, de x. Entonces, al final el diferencial de x va a tener dividiendo un x cuadrado, lo que lo va a matar, y acá simplemente me va a quedar un u, y ahí me va a quedar algo que yo puedo integrar. Entonces, la intuición es esa, como sacar el x para afuera, cosa de poder como rezar porque nos salga lo que necesitamos. Ya, entonces, lo primero es que cuando trabajamos con integrales que tienen tres variables o más, intenten hacer los cambios de variable de uno en uno. ¿Ya? Es decir, vamos a trabajar primero con dos integrales. Ya lo voy a anotar así, pero no hay que olvidarnos que en verdad aquí afuera hay otra integral, solo es para que lo hagamos de dos. Es decir, vamos a aplicar Fubini en x e y, y después de hacer eso vamos a aplicar Fubini en x y z. ¿Ya? Entonces, lo primero es que yo tengo que x es mayor o igual a z, es menor o igual a 1, y que y es menor o igual a... las anoto al revés, espérenme. X es mayor o igual a y menor o igual a 1, y es mayor o igual a z y menor o igual a 1. ¿Ya? Esas son las que tenemos originalmente, ¿ya? Y yo lo que quiero hacer es dar la vuelta. Entonces queremos que y quede en función de x, ¿ya? Y es directo que y es menor o igual a x, por esta cota acá. Y además nosotros sabemos que y es mayor o igual a z, ¿ya? Por esta cota acá. Entonces estoy juntando esas dos cotas. Y después nosotros queremos que x, bueno, ya nos da igual con respecto a que quede, pero sí queremos que x no esté en función de y, ¿ya? Entonces lo primero es que acá nos damos cuenta que tenemos que x es mayor o igual a y, pero y es mayor o igual a z. Entonces al final, si da cuenta acá mismo, de hecho, por transitividad, tenemos que x es mayor o igual a z, y finalmente x es menor o igual a 1, ¿ya? Y ahí ya no hay otra cota que le podemos encontrar, básicamente. Entonces tenemos eso. Entonces, aplicando este cambio de variable, tenemos que nuestra integral 2 va a quedar la integral entre z y 1, z y x, exponencial de x cuadrado, perdón, x cubo, de y de x. ¿Ya? Y volviendo a anotar la integral de afuera, teníamos desde 0 a 1, desde z a 1, desde zx, de exponencial de y elevado a 3 por di de x de z. Ya, ahora queremos cambiar de x con dz. Ya, entonces, anotamos las cotas de x. Vemos que x es menor o igual a 1, mayor o igual a z, y que z es menor o igual a 1 y es mayor o igual a 0. Ya, mi consejo de verdad es que intenten hacerla de 2 en 2. Ya, se puede hacer las 3 a la vez. Ya, si ustedes trabajan bien las desigualdades, anoten las 3 desigualdades y las trabajan adecuadamente si se puede, pero yo al menos me pierdo. Y a veces pasa que uno se come sin querer desigualdades o se les pasa algunas por ver tanto número. Entonces yo lo intento hacer así. Ya, ahora lo que nosotros queremos es que z quede en función de x y que x quede en función de constantes. Entonces, por un lado, sabemos que de acá z es menor o igual a x y aquí sabemos que z es mayor o igual a 1. Eso es lo primero que tenemos. Y después, perdón, z es mayor o igual a 0. Me bugué por eso, es que no entendía por qué estaba pasando. Ya. Después tenemos que x es menor o igual a 1. Y ahí no podemos encontrar ninguna otra cota. Pero por transitividad de esta, sabemos que x es menor o igual a z y que z es menor o igual a 0. Entonces aquí nos queda 0. Y ahora tenemos como todo como lo queremos tener. Entonces finalmente vamos a tener entre 0 y 1,
entre 0 y x, entre z y x, de la exponencial de x elevado a 3 por de y de z y de x. Y así logramos que el de x sea el último que queremos integrar. Entonces integramos de dentro hacia afuera. Perdón. Ya lo primero, tenemos que la exponencial es constante respecto a esta integral, al y. Entonces me va a quedar exponencial de x elevado a 3 por y evaluado entre z y x. Entonces nos va a quedar x menos z por dz y por dx. ¿Ya? Aquí yo, porque a mí me acomoda hacerlo así, voy a separar. Entonces vamos a tener integral entre 0 y 1 de exponencial de x elevado a 3 por integral entre 0 y x de x por dz menos integral entre 0 y x de z por dz y todo esto con la integral de dx. Ya separé esta suma y esto, como el x, la exponencial de x elevado a 3 no depende de z, la saco para afuera y me queda finalmente eso. Entonces tenemos integral entre 0 y 1 de exponencial de x elevado a 3. La integral de x respecto a dz, el x no depende, entonces sale, entonces al final nos queda simplemente z evaluado entre 0 y x, entonces nos queda x cuadrado menos, y aquí nos va a quedar un z al cuadrado partido en 2, porque es la integral de z respecto a dz, y esto evalúa entre 0 y x, entonces al final nos queda un x cuadrado partido en 2, ¿ya? De x. Realizamos esa resta y nos queda simplemente integrar entre 0 y 1 de exponencial de x elevado a 3 por x cuadrado partido en 2 de x. Y aquí les decía que sale convenientemente lo que nosotros queremos. Anotar todas las igualdades que no las anoté. Ya, y después tenemos el 1 medio que va a salir de la integral, porque es constante, y nos queda integral de 0 y 1 de exponencial de x elevado a 3 por x cuadrado de x. Y ahora sí, hacemos cambio de variable, vamos a tomar u igual a x elevado a 3, derivamos, y nos queda du igual a 3x elevado a 2 por dx, y despejamos el dx, y finalmente tenemos entonces dx igual a du partido en 3x cuadrado. Tenemos eso. Y ahora, adicionalmente, hay que ver qué pasa con estos límites de integración. Cuando x vale 0, u vale 0, y cuando x vale 1, u vale 1. Entonces los límites van a quedar igual, nos queda 1 medio por la integral entre 0 y 1 de la exponencial de u por, y aquí no vamos a reemplazar el tiro, el x cuadrado, lo vamos a dejar como x cuadrado para poder simplificarlo con esto. Y finalmente tenemos 1 partido en 3x cuadrado por dx. Este muere con este, me queda un 1 partido en 3, que lo sacamos hacia afuera como constante. Y tenemos 1 partido en 6 por la integral entre 0 y 1 de exponencial de u, y acá queda de u, perdón, de u. La integral de la exponencial no es más que la misma exponencial, entonces al final tenemos 1 partido en 6 por la exponencial de u evaluada entre 0 y 1, y eso es 1 partido en 6 por exponencial de 1 menos exponencial de 0, que es 1, y nos queda esto. Y ese es al final el resultado. ¿Ya? En la B, queremos calcular la integral entre 0 y 2 de arctangente de pi x menos, no sé por qué no lo tengo entero, vamos a poner arctan de pi x menos arctan de x. Ya creo, si no me equivoco, esta sí se puede calcular haciendo integración por partes, pero igual es como media huelladita. ¿Ya? Y por hint, ya, aquí vamos a volver arriba, nos dan un hint. Nos dicen que recordemos que la arcotangente de z es igual a la integral entre 1 y z cuadrado más 1 por dz. ¿Ya? Y aquí va a depender, o sea, como... Sí, o sea, esta va evaluada entre el borde, si acá es A y acá hay B, va evaluada entre A y B, ¿ya? Así. ¿Ya? Aquí está como la sin límites de integración, pero si tiene límites va evaluada, igual que cualquier integral. Y entonces nosotros sabemos que la integral de arctangente, que arctangente de z es igual a la integral de 1 por 1 más z cuadrado por dz. ¿Ya? Y aquí notamos que
si yo quiero escribir, por ejemplo, arctangente de πx menos arctangente de x, eso no es más que la integral entre x y πx de, no sé, 1 partido en 1 más z cuadrado de z. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta al integrar esto, vamos a obtener el arctangente y tenemos que estar evaluado superiormente en πx, que es lo de acá, menos evaluado inferiormente en x, que es esto de acá. ¿Ya? Entonces ahora yo sé que todo esto de acá lo puedo reemplazar en... Hay como un chinchinero afuera. Ya, bueno, entonces yo sé que al final y espero que no suene mucho en la grabación, va a ser la integral entre 0 y 2, ¿de qué? De la integral entre x y πx de 1 partido en 1 más z cuadrado de z de x. Y esto es como un truco, es como un hintazo para poder resolver de forma más fácil. ¿Ya? Eso. Espérenme un segundo, si voy a traer, para esta voy a graficar las áreas en GeoGebra. Espérenme, vamos a dejarla escrita. Tenemos que z entonces va a ir entre x y πx, y por otro lado tenemos que x va a ir entre 0 y 2. Tenemos eso. ¿Ya? Y ahora voy a querer graficar el área por una razón didáctica. Denme un segundito. Ya, entonces si yo graficara como estas cotas así como están, ya quiero que vean algo. Yo tengo esto. Ya, y como yo les explicaba, las integrales lo que hacen es que a cada punto que yo tomo, por ejemplo, acá en este caso estamos parametrizando x constante, entonces x va desde 0 hasta 2, como está en la imagen, y lo que hace este punto es ver, ya, cuando x vale 0, cuál es la cota superior e inferior, cuando x vale bla, 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 y en cada punto lo que hace es evaluar el valor de, en este caso z, porque yo tomé z, el valor superior y el valor inferior, y toma esa área y termina pintando toda el área, por decirlo así, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la integral. ¿Qué va a pasar si yo doy vuelta? ¿Ya? Si yo cambio los límites de integración, cambio las funciones, entonces ahora van a estar al revés, ¿ya? De alguna forma. O sea, en verdad no están al revés, ¿ya? Por eso es que antes no las di vuelta, porque realmente lo que uno está haciendo ahora, en vez de ver las líneas, lo que uno hace en vez de ver las líneas así, ¿ya? Las empieza a ver así. ¿Ya? Pero al final cubre la misma área. Cuando doy vuelta los límites de integración estoy haciendo eso, ¿ya? Veo las líneas para el otro lado. Acá lo di vuelta, ¿ya? Pero solamente para que ustedes pudieran ver mejor qué es lo que pasa. Entonces ahora el z está aquí y el x está acá. Si yo diera vuelta como los límites de integración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya, yo parto desde el z igual a 0 y llego más o menos al z igual a 6, si no me equivoco. 9, 9. Ya, pues. Pero ahora vamos a estar viéndolo para el otro lado. Entonces lo que va a pasar es que vamos a empezar a ver el área así, y al llegar a este punto, yo tengo que, si originalmente mi límite superior de la función era este, ahora mi límite superior es este. ¿Ya? Entonces tenemos que ahí hay un cambio, ¿ya? Del límite superior, por lo que yo ya, para cada límite, cada vez que tengo un límite superior o un límite inferior distinto, yo tengo que escribir otra integral y ir sumando esas integrales. Es decir, voy a integrar acá sobre este cuadrado A y voy a integrar acá sobre A1 y voy a integrar acá sobre este cuadrado A2, porque tienen distinto límite superior. Entonces, para cada cambio que yo tengo, hay que hacer un área distinta, ¿ya? Y de alguna forma eso igual las ecuaciones lo van a botar, ¿ya? Vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos a ver por qué sale de las ecuaciones. Tenemos esto, nos llevamos esto para abajo. En general, estos ejercicios como que suelen ser, cuando son así como límites que hay que separar en áreas, suele ser en 2 dimensiones, ya son graficables casi siempre. No recuerdo haber tenido un control coordinal algo que no fuera como graficable y que fuera así de como enredado. Ya. Tenemos esto. Lo primero es que queremos dejar z en función constante, ¿ya? Y tenemos directamente que z está evaluado en x y está evaluado en πx, ¿ya? Entonces queremos que la cota inferior de z sea el menor valor que puede tomar z, ¿ya? Y el menor valor que puede tomar z es cuando x toma su menor valor, ¿ya? Porque son funciones que en este caso si crece x, crece z, ¿ya? Si crece x, crece z. Entonces para que z sea el menor valor posible, x tiene que ser el menor valor posible. Entonces vamos a tener que la cota inferior va a ser el 0, porque cuando x vale 0, la cota inferior de z es 0. Y por el contrario, para la cota superior, queremos ver cuál es el mayor valor que podría llegar a tener z. Y para eso, en esta cota superior, queremos reemplazar el mayor valor de x.
Porque si yo aquí reemplazo el mayor valor de x, como mientras más grande sea x, más grande va a ser esta cota, yo voy a obtener la cota más grande. Entonces aquí al final me da 2pi. ¿Ya? Por eso viene que acá cuando dibujara, esto era un 6, yo lo vi al revés. Esto fuera un 6, es más o menos un 6, un poquito más de un 6, como que llega hasta como por ahí. ¿Ya? Es por eso. ¿Ya? Y después, ¿ya? Queremos dejar x en función de z o al revés. ¿Ya? Entonces lo primero es que acá yo puedo sacar dos cotas. ¿Ya? Por un lado, voy a anotarlas acá, tenemos x menor o igual a z, y por otro lado tenemos z partido en pi menor o igual a x. Ya tenemos esas dos, ¿ya? Que lo que hice aquí fue despejar el x. ¿Ya? Entonces, como cota inferior tenemos esta directamente, ya no hay problema. ¿Ya? Ahora voy a explicar. ¿Ya? Tenemos eso, tenemos esto, tenemos acá el 0, 0 menor o igual a x, y tenemos acá el 2. Tenemos x menor o igual a 2. Entonces al final yo tengo dos opciones de cotas inferiores y dos opciones de cotas superiores. De hecho las voy a escribir como juntas. Ya, ahí está. Si nos damos cuenta, tengo que por un lado, x puede tener como cota superior z y como cota superior 2, y por otro lado, x puede tener como cota inferior z partido en pi o 0. ¿Ya? Entonces, yo al final lo que tengo es que voy a tomar ya. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que z, no sé, estoy pensando cómo explicarlo. Ya. Vamos a verlo mejor en el gráfico. Sí, vamos a verlo en el gráfico. Me lo voy a robar. Ya, como al final lo que yo quiero es la intersección de todas las desigualdades, ¿ya? Yo dibujando todas las desigualdades tenemos, ya, hay varias. Tenemos primero, una desigualdad es esta, ya que esta es x menor o igual a 2, ya que sería toda esta hacia acá abajo. Tenemos por otro lado, esta de acá, esta de acá es la desigualdad z partido en pi menor o igual a x, ¿ya? Esta de acá, no, de hecho esta es la desigualdad 4, esta es la desigualdad, la otra, esta es la desigualdad x menor o igual a z, esta es la desigualdad z menor o igual z partido en pi menor o igual a x, y finalmente nos falta una que es x mayor o igual a 0, ahí está de acá, sería x mayor o igual a 0. Ya tenemos esas cuatro. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos damos cuenta que el área que va a estar encerrada, al final toma siempre la menor de las cotas superiores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, por ejemplo, en este pedacito acá, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que mi área es esta área de acá, porque al final es la intersección de las cuatro áreas. Ya lo que yo tengo al final es la intersección de las cuatro áreas. Entonces yo no puedo tomar esta área de acá porque aquí no estoy intersectando una de las áreas que es x menor o igual a z. Entonces sí o sí yo tomo este pedacito de acá abajo, que al final corresponde al pedacito que tiene la cota superior como z menor o igual a x, que es la cota más chica, porque la otra cota superior contra la que está compitiendo es esta. Entonces tenemos como opción esta cota superior, y nos quedamos con esta de acá. Entonces, siempre y cuando esta línea esté por debajo del x igual a 2, va a ser nuestra cota superior. Pero cuando esta línea empieza a estar por encima, toda esta parte ya no está en la intersección de las cuatro desigualdades, entonces deja de servirme. Y empiezo a necesitar esta desigualdad de acá como cota superior. Porque todo lo que está acá sí es parte de la intersección de las cuatro... Ahí, pero se movió. Ahí sí, de las cuatro desigualdades. Entonces la conclusión es que al final yo me estoy quedando con la menor de las cotas superiores.
¿ya? Y por el contrario, en la parte de acá abajo, si nos damos cuenta, yo tengo una cota que está acá y otra cota que está acá. Entonces mi área queda definida por la mayor de las cotas superiores, ¿ya? Entonces, cuando pasamos a constantes, esto nos da como una enseñanza. Cuando yo paso a constantes, yo quiero que el z abarque todos los z posibles. En cambio, cuando pasamos a variables, ya que en este caso es como escribir z en función de x, perdón, x en función de z, es decir, estoy escribiendo una variable en función de la otra, yo necesito que esa variable sea precisa. Entonces va a tomar y que incluya todas las desigualdades. Entonces va a tomar siempre como cota superior la menor de las cotas superiores y como cota inferior la mayor de las cotas inferiores. Entonces al final yo tengo que mi x va a quedar como la menor de las cotas superiores y como cota superior yo tenía dos opciones. Tenía la opción 2 y la opción z, ya porque son esta recta, que es x igual a z, y esta recta, que es x igual a 2. Entonces son mis dos opciones. Y como opción, o sea, como cota inferior, el máximo de mis dos opciones de cotas inferiores. Y tengo la opción x igual a 0 y la opción z partido en pi. Entonces tenemos 0 y z partido en pi. Y queda eso. ¿Qué es lo que pasa? Que acá, si nos damos cuenta, como z va entre 0 y 2pi, ¿ya? El z partido en pi siempre va a ser mayor, porque en el peor de los casos, z vale 0 y esto queda 0. Entonces me queda el máximo entre 0 y 0, que igual es 0. Entonces al final, el 0 acá no me importa, y me queda z partido en pi menor o igual a x, menor o igual al mínimo, entre 2 y z. Y por eso es que aquí en el gráfico, si se dan cuenta, al final esta cota está ahí y se cumple, pero yo no la utilizo al definir mi área, utilizo esta. Ya es por eso. Entonces al final queda así mi función, ¿ya? Entonces ahora, volviendo a la integral, sorry que la explicación haya sido tan larga, quería que les quedara bien claro, pero en bola me pasé. Esta es mi integral. Y tenemos esa cota para x, voy a poner así, tenemos por un lado esta cota, y por otro lado, y este va a ser y, tenemos la cota de constantes, aquí la tenía acá, acá, también me la llevo. Y esta cota de constantes. Entonces yo quiero reescribir mi función y me va a quedar y igual a. Ahora tenemos desde 0 hasta 2pi, el z que va a estar constante, y desde z partido en pi hasta el mínimo entre 2 y z, de 1 partido en 1 más z cuadrado, de z, bueno, de x, de z ahora, porque aplicamos Fubini. Ya, ¿y qué pasa? Ahora yo necesito separar esta integral como la suma de dos integrales. Por un lado, ya. ¿Y cómo se hace eso? Yo necesito encontrar la intersección entre mis dos rectas, porque al final donde yo cambio aquí es donde se intersectan. Y eso notamos que ocurre como va a ser la intersección entre la recta x igual a z y x igual a 2. Eso ocurre en el z igual a 2, ya que es intersectar mis dos opciones de cota superior. Entonces al final tenemos que la cota inferior siempre es z partido en pi, y tenemos que z va a ser menor hasta que yo llegue al 2, ¿ya? Entonces, como yo quiero la menor, voy a tener que, aquí tengo z, un segundo. Ah, ya, me expliqué mal. Voy para arriba un segundo. Ya, entonces yo tengo aquí mi punto de intersección que ocurre en el z igual a 2. Ay, aquí no sé por qué puse x y aquí están al revés. Este es z, este es x. Ya. Entonces, yo tengo que esto ocurre en el z igual a 2, ¿ya? Y aquí parto desde el z igual a 0, y aquí tengo el z igual a 2pi. Entonces, desde el 0 hasta el 2 de z, yo voy a tener que mi cota superior es
x igual a z. Y desde el z igual a 2 hasta el z igual a 2pi, yo tengo que mi cota superior va a ser 2. Entonces, ahora sí, escribimos esto. Tenemos que desde el 0 hasta el 2, porque esta es para z, mi cota superior va a ser z. Entonces tenemos z partido en pi hasta z. Y tenemos 1 partido en 1 más z cuadrado de x de z. Y a partir del 2, es decir, desde z igual a 2 hasta 2pi, mi cota superior va a ser 2. Entonces tenemos z partido en pi, 2, 1 partido en 1 más z cuadrado de x de z. Ahora sí. Ya, y tenemos entonces esas dos integrales sumas. ¿Ya? Ahora es resolver las integrales. Vamos a llamar a esta I1 para resolverlas separado y después las voy a sumar. Y esta I2. Estoy escribiendo todo chueco, pero es que ya estoy como cansadita. Ya. Entonces, I1 va a ser igual a 0,2 z partido en pi z de 1 partido en 1 más z cuadrado de x de z. Ya, la primera, notamos que esta es constante en respecto a x, entonces simplemente me queda integral desde 0 a 2 de z menos z pi partido en 1 más z cuadrado de z. ¿Ya? Y voy a desarrollarlo de adentro. Me queda ¿hice bien, cierto? Z menos z pi. Ya, factorizo el z y me queda 1 menos 1 partido en pi. Y esto partido en 1 más z cuadrado desde 0 hasta 2 de z. ¿Ya? Y ahora, como esto es constante, lo saco y me queda entonces finalmente, ahí sí, me queda desde 1 menos 1 partido en pi por la integral desde 0 hasta 2 de z partido en 1 más z cuadrado de z. ¿Ya? Y esto, si nos damos cuenta, es como es la integral de un logaritmo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo multiplico acá por 2, ¿ya? Y acá saco un 2, ya estoy haciendo un Nikita Nippon, estoy multiplicando por 2 partido en 2. Si nos damos cuenta, tenemos que, si yo tengo logaritmo de 1 más z cuadrado, al derivarlo, ¿ya? Esto me queda 1 partido en 1 más z cuadrado, y por regla de la cadena, lo de adentro sale derivado respecto a z, es decir, me queda 2z. ¿Ya? Entonces al final, la derivada del logaritmo es lo que yo tengo acá, es decir, el logaritmo es la primitiva de esto. Y por lo tanto, yo aquí voy a tener entonces un medio de 1 menos 1 partido en pi por logaritmo de 1 más z cuadrado. Igual ahí pueden hacer un cambio de variable. Creo que el cambio de variable sería 1 más z cuadrado igual a u, ¿ya? Y ahí les queda como, les debería quedar 1 partido en u, y eso es directamente logaritmo, ¿ya? Pero igual lo pueden ver como lo acabo de decir, o pueden hacer cambio de variable. En ambos casos creo que da lo mismo, van a llegar a lo mismo. Y esto evalúa entre 0 y 2. Entonces, ahora sí, tenemos un medio por 1 menos 1 partido en pi. Y acá vamos a tener logaritmo de esto cuando vale 2, es decir, 1 más 4, menos, y esto está en paréntesis, logaritmo cuando vale 0, es decir, logaritmo de 1. Ya nos queda eso. Y la resta de los logaritmos se divide. Entonces tenemos 1 partido en 2 por 1 menos 1 partido en pi por logaritmo de la división de lo que está dentro del logaritmo, es decir, 5 partido en 1, ya, pero eso es 5. Entonces al final 5. Y con eso terminamos la primera de las integrales. La otra, ya que es la integral 2, pasemos el tiro. Tenemos que la integral 2 era integrar desde 2 hasta 2pi, desde i partido en pi hasta 2, 1 partido en 1 más i cuadrado. Y esto respecto a de x y aquí le puse y era z. Respecto a de x y de z. Y ahora, de nuevo, resolvemos la de adentro, que no depende de
esto de acá, notamos que esta función no depende de x, entonces directamente vamos a tener la integral desde 2pi hasta 2 por la integral desde z partido en pi, por 1 partido en 1 más z cuadrado por 2 menos z partido en pi, ¿ya? Directamente se restan los límites de integración, y esto respecto de z, ¿ya? Y ahora vamos a dividir la resta, vamos a factorizar, entonces vamos a tener la integral desde 2 hasta 2pi de 2 partido en 1 más z cuadrado menos la integral de 2 de z, la integral desde 2 hasta 2pi de z partido en pi por dz, z partido en pi por 1 partido en 1 más z cuadrado de z, ¿ya? Las reordenamos y de nuevo aquí no hay problema, porque si nos damos cuenta esto directamente es la integral de un arco tangente, que igual nos lo dan por hint, y aquí necesitamos hacer lo mismo de antes, multiplicar por un 2 y, bueno, multiplicar y dividir por un 2. Entonces vamos a tener 2 por la integral desde 2 hasta 2pi de 1 partido en 1 más z cuadrado de z, menos, y aquí vamos a sacar un 1 partido en 2pi por la integral de 2 hasta 2pi de 2z partido en 1 más z cuadrado de z. Y ahí esta es la misma que habíamos calculado antes, ya, entonces voy a llegar y reemplazar, era logaritmo de... Ah, no, va a quedar distinta porque estamos evaluando en cosas distintas. Perdón. Ya, entonces vamos a tener aquí 2 por arcotangente de z evaluado entre 2 y 2pi menos 1 partido en 2pi de logaritmo de 1 más z cuadrado evaluado entre 2 y 2pi. Ya tenemos eso. Ya, evaluamos el arcotangente y me queda 2 por arcotangente de 2pi menos arctangente, aquí hay que anotarlo separado nomás, no hay que, no sé cómo juntarlo, ¿ya? En bola se puede, pero no, tampoco es necesario. Y aquí menos 1 partido en 2pi por, vamos a tener logaritmo de esto evaluado en 2pi, es decir, 1 más 4pi elevado a 2, menos esto evaluado en el 2, es decir, logaritmo de 5. Ya, y llegamos a eso. Ya, y después basta sumar, vamos a tener que y entonces va a ser igual a y1 más y2. Y con eso se termina. Oh, mi manito. Ya, espero que se haya entendido. Estos ejercicios igual eran medio más larguitos, creo. Y es un poco raro de ver esto de las cotas, ¿ya? En general, si son así, si son como cotas que tengan que separar, va a ser graficable, ¿ya? No he visto ejercicios que no, que al menos en coordinado. Si no es algo graficable, si es como, son como funciones muy difíciles, lo más seguro es que se pueda directamente trabajar con las cotas, ¿ya? Pero eso. Espero que esté muy bien y que atenta a cualquier duda.